Vamos con la última clase de esta sección de introducción del curso de arquitectura web. ¿Y qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver los tipos de arquitectura web que existen con ciertos matices. Luego diré al final de la clase, diré por qué. ¿Y qué veremos? Pues la arquitectura web plana, la arquitectura web vertical y la arquitectura web silo. Tipos de arquitectura web, ¿vale? Lo que decía, con matices. Luego no entenderéis por qué. Empezamos por la arquitectura web plana. ¿Qué es una arquitectura web plana? Pues es aquella en la que se basa principalmente en enlazar a todo el sitio web tanto vertical, o sea, horizontal como verticalmente, ¿vale? La idea de este tipo de arquitectura es que aquellas categorías, digamos, que son más débiles, pues no dejarlas sin que le llegue autoridad o que le llegue menos autoridad, sino que al final la autoridad de la página se reparta de forma equitativa por toda la web, ¿vale? Entonces, teniendo como base que la home es la página que más autoridad acumula, pues al final se reparte, como veis, al enlazar a todas las categorías al final, pues se reparte la autoridad de forma muy equitativa. Y aquí también lo que estamos haciendo es que el money site, es decir, la página que le genera negocio a la empresa, ¿vale? Que en el caso de una tienda online pueden ser los productos, en el caso de una página de servicios pues puede ser contratar un servicio, la página de uno de sus servicios, ¿vale? Pues al final lo que se pretende es que el money site no esté a más de 3 clics de profundidad desde la home. Aquí tenemos un ejemplo de arquitectura web plana, ¿vale? El caso de PC Componentes, si entráis, pues podéis ver que es una arquitectura web plana, que lo importante y el money site no está a más de 3 clics de profundidad. Ahora vamos con la arquitectura web vertical. ¿Qué es la arquitectura web vertical? Pues se basa, ¿vale?, en dar profundidad, es decir, nivel de clics a las categorías más profundas, como podéis ver en este dibujito. Valga un poco la redundancia. Entonces, el objetivo principal es conseguir un flujo de fuerza único y no andar repartiéndolo por toda la web, a diferencia de la arquitectura web plana que hemos visto antes, que quería repartir la autoridad de forma equitativa por toda la web y por todas las páginas de la web. Aquí no, aquí lo que se pretende es que toda la autoridad se concentre en una sola página, ¿vale? Y aquí sí podemos ver, por ejemplo, que si este es el money site, lo que le genera dinero al negocio, pues está a 1, 2, 3, como a 4 clics de la página principal, ¿vale? Es muy característico en este tipo de arquitectura que los money sites estén a más de 3 clics de profundidad, pero sin embargo le llega mucha autoridad porque no se está repartiendo la autoridad a otras páginas. De todas formas, este tipo de arquitectura a día de hoy es complicado verlas y encontrárselas. A mí me ha costado, de hecho, encontrar un ejemplo sobre ella, pero por ejemplo, esta web ya encontré, podría ser un claro ejemplo de este tipo de arquitectura. Los pisos al final, que son los money sites, no están enlazados desde la home ni desde ningún sitio, sino que accedes a ellos, pues o bien a través del mapa, bien haciendo aquí una búsqueda, ¿vale? Y la arquitectura web silo. La arquitectura web silo es, por decirlo de manera rápida y sencilla, son agrupaciones de taxonomías, es decir, clusterizaciones, todo lo que tenga que ver, al fin y al cabo, todo lo que tenga que ver con una misma temática, que vaya en la misma temática. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quien busque, si yo tengo una web o un blog, por ejemplo, de nutrición, pues seguro que quien busque dietas no está interesado en tomar dulces, ¿vale? Entonces, pues dietas con todo este es su clúster, su grupo, dieta, pues bajas en calorías o ricas en proteínas, ¿vale? Y recetas light, pues serían dulces o saladas, ¿vale? Y propiedad de los alimentos, es decir, todo clusterizado y jerarquizado. Y guiamos al usuario, pues, en el mismo flujo de clics. ¿Por qué decía antes que los tipos, que al principio que había tipos de arquitectura pero con matices? Pues porque la arquitectura web perfecta no existe, porque
para todos los proyectos, o sea, no existe una arquitectura web perfecta. Seguramente habéis escuchado o vais a escuchar, pues si tienes este tipo de proyecto, aplícale esta arquitectura web. Si tienes este otro, aplícale esta otra arquitectura web. Olvidaos de eso. Al final lo que tenemos que centrarnos es en cuáles son los objetivos del negocio, cuáles son las necesidades del negocio, cuáles son las particularidades del negocio, y eso será lo que determinará la arquitectura web, porque cada negocio es diferente, tiene sus propias necesidades, particularidades, objetivos, priorizaciones. Entonces, la arquitectura web perfecta para todos los proyectos no existe. Esto es lo principal con lo que quiero que os quedéis de esta clase, que conozcáis que, bueno, que se habla en algunos sitios de ese tipo de arquitectura que yo he mencionado, y que sepáis cuando hablen de ella de lo que hablan, pero a la hora de desarrollar vuestros proyectos no ceñiros a ninguna arquitectura en concreto. Centraros siempre en las necesidades del proyecto o del cliente. Y como os digo, al final se trata de realizar una arquitectura web fácil y clara para los usuarios y para Google. ¿Por qué? Porque si al final nosotros realizamos una arquitectura web entendible, donde nuestros usuarios son capaces de encontrar el contenido que están buscando en pocos clics y lo encuentran de forma fácil y rápida, pues esa es la arquitectura web perfecta para ese negocio. Y además, con la arquitectura web también lo que se pretende es controlar el nivel de profundidad, es decir, hacer que Google llegue de forma fácil y rápida a las URLs que nos interesan para que pueda rastrearlas, es decir, encontrarlas fácilmente, pueda incluirlas en su índice y luego posteriormente pueda mostrarlas en los resultados de búsqueda. Y hasta aquí esta clase sobre los tipos de arquitectura web que existen, y en la siguiente veremos cuáles son los factores a tener en cuenta para crear una buena arquitectura web.